La primera vez que destruyó una vida fue con una frase pequeña, casi un susurro. «Todo va a estar bien», dijo. Horas después, el hospital colapsó. El paciente murió. Y el médico que confió en esas palabras jamás volvió a ejercer, destrozado por una promesa que no pudo cumplir. Samuel entendió demasiado tarde que su voz no describía la realidad, la imponía. Samuel descubrió su poder a los 17 años, no con discursos grandiosos ni proclamas épicas. Lo descubrió con accidentes, con pequeñas casualidades que no eran tales. Si un día, molesto por el calor, decía, «Mañana lloverá», al día siguiente las nubes se reunían y descargaban una tormenta. Si, viendo un juicio en la televisión, afirmaba, «Él es culpable», de repente el mundo encontraba la forma de hacerlo cierto. Pruebas que no existían aparecían de la nada. Testigos que habían olvidado, de pronto recordaban detalles cruciales. Historias completas se reescribían para encajar en su sentencia. Al principio, era un juego. Un poder secreto que lo hacía sentir especial, único. Pero pronto, el juego se convirtió en una pesadilla. No importaba su intención. La verdad, la realidad misma, obedecía ciegamente su voz. Y el miedo, un miedo helado y paralizante, llegó cuando entendió algo mucho peor. No podía consolar. No podía decir una mentira piadosa. No podía proteger a nadie con palabras vacías. Porque incluso una mentira dicha solo para aliviar un corazón herido se convertía en una verdad cruel y afilada. «No te preocupes, no es nada grave», le dijo a un amigo con un resfriado. A la semana siguiente, su amigo estaba luchando por su vida contra una neumonía extraña y agresiva. La realidad siempre encontraba la manera más retorcida de obedecerle. Así que Samuel dejó de hablar. Su voz, que podía mover montañas, se convirtió en su prisión. Primero, dejó de hablar con desconocidos, evitando cualquier interacción casual que pudiera terminar en catástrofe. Luego, el silencio se extendió a sus amigos, que no entendían por qué su compañero alegre y hablador se había vuelto un fantasma que solo asentía y negaba con la cabeza. Finalmente, la condena alcanzó a su familia. Se comunicaba con notas arrugadas, con gestos torpes, con miradas que intentaban decir todo lo que su garganta no se atrevía a liberar. Pero el silencio no era una fortaleza impenetrable. El poder se filtraba incluso a través de la tinta. Una vez, queriendo consolar a un compañero de trabajo que había cometido un error, escribió en una nota, «No es tu culpa». Al día siguiente, la investigación interna dio un giro inesperado. Las pruebas contra su compañero desaparecieron, se evaporaron. La culpa no se desvaneció. Simplemente saltó como una chispa maligna hacia otro inocente que fue despedido sin contemplaciones. Se dio cuenta de que ni siquiera sus pensamientos escritos estaban a salvo. Su voluntad era un veneno. El mundo, mientras tanto, empezó a escuchar susurros sobre un hombre cuyas palabras eran ley. Leyendas urbanas que se convirtieron en investigaciones secretas. Gobiernos, jueces, corporaciones, líderes de cultos, todos empezaron a buscarlo. No querían su sabiduría, no querían su consejo. Querían una sola frase suya, una verdad definitiva que les diera la victoria en una guerra, que legitimara su poder, que hundiera a sus rivales. Lo querían como un arma, la más poderosa jamás concebida. Y en medio de esa cacería silenciosa, Samuel solo tenía un deseo simple, dolorosamente humano. Quería poder mirar a alguien a los ojos y decir, «Te quiero», sin miedo a que ese amor se convirtiera en una obsesión destructiva, en una jaula, en una condena. Su mayor defecto era igualmente humano. Tenía un miedo atroz de sí mismo. Ese silencio autoimpuesto, esa vida de sombras, se hizo añicos una noche. Alguien rompió la quietud con un grito de injusticia. Su hermana, Lucía, fue acusada de un crimen que no había cometido. Las pruebas en su contra eran débiles, circunstanciales, pero la opinión pública, sedienta de un culpable, empezaba a volverse en su contra. La duda crecía como una mala hierba, asfixiando la verdad. Samuel lo sabía. Sabía que ella era inocente. No por fe, no por amor fraternal.
Lo sabía con esa certeza aterradora que precedía a sus palabras. Sentía la verdad quemándole la garganta, luchando por salir. Podía caminar hasta el juzgado, decir una sola frase, ella es inocente, y todo terminaría. Las pruebas en su contra se desvanecerían. Nuevos testigos aparecerían para exonerarla. El mundo se reconfiguraría para cumplir su orden. Pero también sabía algo más, algo que había aprendido en años de silencio y observación. Cada vez que usaba su don, el universo perdía un trozo de sí mismo. Perdía libertad, albedrío, la belleza imperfecta del caos y la casualidad. Si él decía que Lucía era inocente, ella lo sería. Pero no porque la verdad hubiera prevalecido, sino porque él la había forzado. ¿Y si la verdad real era más compleja? ¿Y si había matices que él desconocía? Al imponer su verdad, estaría borrando la realidad, reemplazándola con un decreto. Por primera vez en su vida, callar significaba condenar a alguien que amaba, y hablar significaba convertirse en el tirano que siempre había temido ser. El día de la visita, el aire en la prisión era denso y frío. Samuel se sentó frente a Lucía, separados por un cristal grueso. Ella lo miró, sus ojos cansados pero firmes, y vio la agonía en el rostro de su hermano. Él no había dicho una palabra, pero ella, de alguna manera, lo entendía. Entendía su tormento. Sin saber la magnitud de su poder, sin conocer el secreto que lo consumía, le dijo las palabras que cambiarían todo. Samuel, no digas nada por mí. No hagas nada. Confío en que todo saldrá bien. Quiero que la verdad sea la verdad, no una orden tuya. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. No una orden tuya. Lucía prefería arriesgarse a la cárcel antes que ser salvada por un milagro forzado. Quería justicia, no un edicto. Esa noche, Samuel tomó la decisión más peligrosa de su vida. Al día siguiente, se presentó en la corte, no como testigo, sino como una presencia silenciosa que atrajo todas las miradas. Las cámaras se giraron hacia él. Los jueces, los abogados, el público, todos contuvieron la respiración. Los rumores sobre él eran un secreto a voces en esa sala. Esperaban una sentencia, una palabra que definiera el destino de Lucía. Samuel se puso de pie. El silencio era total. Miró a los jueces, a las cámaras, a los líderes de opinión sentados en primera fila que esperaban usarlo. Y entonces habló. Su voz, clara y resonante después de tanto tiempo, no dijo quién era culpable, no dijo quién era inocente. Dijo una sola frase, una idea que había estado forjando en el fuego de su propio infierno. La verdad no puede vivir donde una sola voz decide. El mundo tembló. No literalmente. No hubo terremotos ni luces cegadoras. Pero en un nivel fundamental, algo se quebró. Por primera vez, su frase no se volvió una ley absoluta. Sus palabras no impusieron nada. No crearon una nueva realidad. Solo abrieron una grieta en la certeza, una pregunta en la mente de todos. Fue una declaración de principios, no un mandato. Y por primera vez, el universo no le obedeció. Solo escuchó. Desde ese día, el poder de Samuel cambió. Ya no era un monarca absoluto de la realidad. La grieta que había abierto en su propio poder lo había transformado. Ahora, no toda palabra suya era ley. Solo aquellas dichas con una certeza absoluta, sin miedo, sin duda y, sobre todo, con la intención más pura. El arma se había convertido en una herramienta, una que requería una precisión y una humanidad que antes no poseía. Samuel volvió a hablar, pero con la cautela de quien conoce el peso de cada sílaba. Hablaba poco, con cuidado, con una humanidad reencontrada. Semanas después, absolvieron a Lucía. No por un milagro de Samuel, no por una orden divina. La absolvieron por pruebas reales, por un buen trabajo de su abogado, por las inconsistencias en el caso de la fiscalía. La verdad, la auténtica y desordenada verdad, se había abierto paso por sí misma. Samuel nunca volvió a pronunciar la frase, «todo va a estar bien». Había aprendido que esa era la mentira más grande de todas. Pero una noche, sentado junto a Lucía mientras miraban las estrellas,
en la comodidad de un silencio compartido, él se inclinó y le dijo en voz baja, casi un murmullo, «Estoy aquí». Y por primera vez, eso fue suficiente. Porque no era una promesa, ni una orden, ni una profecía. Era una verdad simple, pequeña y humana. Y era suya. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte las próximas. Nos vemos en el siguiente video.